La última carta del Tejo. Dicen que cada ciudad alberga un compás secreto, un pulso invisible que hace latir sus calles, plazas y puentes, en perfecta armonía con las almas que las recorren. Lisboa, con sus callejones empedrados y su luz dorada, respira historias en cada esquina, silencios rotos por acordes de guitarra, versos de fados que susurran penas antiguas y murmullos del Tejo, que lleva siglos cantándole a la ciudad su melodía serena. Entre esos secretos que la ciudad guarda con celo, se encontraba el de Inés y Tomás, dos viajeros del tiempo unidos por una promesa. Reencontrarse un 3 de mayo frente al río, si sus corazones aún latían al mismo ritmo de aquella canción que una vez compartieron. Cuando Inés cerraba los ojos, podía ver perfectamente el rostro de Tomás en aquella tarde lejana. Recordaba la playa fluvial que bordea el Tajo, y cómo las sombras se alargaban a medida que el sol se escurría hacia el horizonte. Sus manos unidas, temblorosas ante la decisión de separarse, reflejaban la intensidad de una historia fugaz, pero no por ello menos profunda. Aquel beso que compartieron fue una especie de pacto silencioso, una súplica a la vida para que su tiempo juntos no se desvaneciera como tantas otras ilusiones. Sin embargo, las circunstancias los empujaron a tomar caminos distintos, con la esperanza, sembrada cual semilla en las entrañas de su juventud, de que algún día se volverían a encontrar. Si algún día nuestras almas siguen latiendo con la misma melodía, nos volveremos a encontrar frente al Tajo, un 3 de mayo, al atardecer. Aquella frase parecía más un verso de una vieja canción de cuna que una promesa real, y, sin embargo, cinceló el destino de ambos. Durante 5 años, hubo silencios largos y días en los que Inés temió haberse aferrado a un recuerdo etéreo. En otros, en cambio, sentía el dulce cosquilleo de la certeza de que los latidos de su corazón seguían su curso, y que el tiempo no había diluido la huella de Tomás. Inés se ganaba la vida como restauradora de libros antiguos. En un taller humilde del barrio alto, rodeada de encuadernaciones polvorientas, pergaminos descoloridos y textos que databan de siglos atrás, se esforzaba por devolverles la vida. Su jornada consistía en rescatar páginas ajadas, recomponer lomos quebrados y arrancar el velo gris de las historias olvidadas para que volvieran a ser leídas. Conocía el valor de la memoria. Entendía que cada párrafo que salvaba era un puente que conectaba el pasado con el presente. En las pausas de su trabajo se permitía un ritual íntimo. Abría su libreta gastada y escribía. A veces eran notas dispersas, recuerdos de la infancia o simples oraciones que funcionaban como catarsis. Pero la mayoría de las páginas terminaban siendo cartas dirigidas a Tomás. No lo hacía con la intención de enviárselas, ni siquiera sabía dónde vivía él en ese momento. Pero sentía que había algo terapéutico en dejar fluir los sentimientos que bullían dentro de su pecho. Cada carta era como un pequeño rescate de sí misma, un modo de no olvidarlo, sí, pero también un modo de no olvidarse ella de lo que había sentido una vez, tan fuerte. En ocasiones, alguna música de fondo la acompañaba mientras restauraba libros. La radio del vecino, el eco de un fado lejano o el canto de un violín que se colaba por la ventana, proveniente de la calle empedrada. En esos instantes, la música le recordaba la pasión con la que Tomás tocaba su violonchelo. El recuerdo de su arco deslizándose suave sobre las cuerdas la envolvía, haciéndola suspirar. Por su parte, Tomás llevaba una vida de conciertos espontáneos. No pertenecía a ninguna orquesta formal, sino que prefería la libertad y la incertidumbre de tocar en las calles, en las estaciones de tren o en los pequeños bares que se abrían al compás de la noche. Lisboa lo había adoptado como uno de sus músicos errantes, de esos que con cada nota evocan una historia oculta. Él solía presentarse con su violonchelo en la estación de Cas do Sodré, donde la gente entraba y salía en un ajetreo sin fin. Allí, su música se convertía en un remanso, un oasis sonoro que detenía a más de uno por un instante. Quienes lo veían cada día pensaban que su mirada era nostálgica, como si cada acorde surgiera de una pena antigua que no podía olvidar. Y era cierto, en parte. Tomás llevaba dentro la tinta de una historia inacabada, la de Inés. Aunque las calles lo recibieran con aplausos o con indiferencia, nunca dejaba de sentir ese hueco en el pecho, un anhelo que lo llevaba, tarde o temprano, a deambular hasta la orilla del Tajo. Allí, el viento, los barcos
y los reflejos del sol sobre las aguas le recordaban que existía una promesa. A medida que se aproximaba el 3 de mayo, Tomás notaba una agitación sutil. Su mente viajaba con mayor frecuencia a aquellos días con Inés, a sus manos recorridas por el polvo de los libros, a su sonrisa tímida que se expandía con una facilidad desarmante. Se preguntaba si ella también lo recordaría, si estaría escribiendo esa tarde una nueva carta para él, o si sencillamente habría girado la página. Lisboa, entre tanto, seguía con su vaivén habitual. Sus tranvías amarillos, abarrotados de turistas y risas, escalaban las cuestas rumbo al castillo de San Jorge. Sus azulejos multicolores adornaban las fachadas, y cada atardecer se vestía de tonos cobrizos, como si un pintor invisible la engalanara para un baile eterno con el tejo. Era en esos instantes crepusculares cuando la ciudad se volvía más cómplice de los anhelos de los amantes, como si prolongara las sombras para concederles un refugio. Inés, en el barrio alto, dejaba escapar un suspiro cada vez que veía al sol ponerse. Guardaba sus pinceles, el pegamento para encuadernaciones y sus tijeras en un cajón. Se lavaba las manos llenas de polvo de papel y corría a su habitación a buscar la libreta y la pluma. El ritual era siempre el mismo. Salía, cruzaba la ciudad a pie y llegaba a la orilla del Tajo. Allí, se sentaba en un banco de piedra que ya reconocía su silueta y escribía. A veces anotaba un solo párrafo, otras, páginas enteras. Esa era su forma de mantener viva la esperanza. Aunque el temor de que Tomás nunca apareciese se había instalado en su corazón, ella resistía la tentación de rendirse. La promesa podía ser solo un recuerdo adolescente, pero representaba algo tan puro en ella que, incluso si terminaba en un desencanto, valía la pena intentar creer. Llegó el tan esperado 3 de mayo. El sol, como si tuviera un compromiso con los enamorados, se asomó entre nubes dispersas y bañó la ciudad de un calor amable. Inés apenas pudo concentrarse aquella mañana en el taller. Por más que quisiera mantener la compostura, sus dedos torpes apenas lograban coger bien las hojas antiguas sin rasgarlas, y sentía que el corazón le palpitaba en la garganta. Una de sus compañeras de trabajo, al verla tan inquieta, le preguntó si se encontraba bien. Inés solo sonrió e improvisó una excusa, que no había dormido bien, pero en su interior se debatía entre la ilusión y el miedo. ¿Y si él no acudía? ¿Y si había olvidado? No muy lejos de allí, Tomás llevaba el violonchelo al hombro, caminando con determinación, aunque en su mirada convivía la incertidumbre. Había pasado años imaginando el encuentro, ensayando palabras en su cabeza, pero, al igual que Inés, temía enfrentar el vacío de la desilusión. Pensó incluso en no ir. Si no la encuentro, sabré al fin que todo quedó en el pasado, se decía. Pero otro pensamiento rápidamente lo contradecía. ¿Y si sí está? ¿Y si también me ha estado esperando? Era casi media tarde cuando Tomás se dirigió con paso firme a la orilla del Tajo. Llevaba su violonchelo en un estuche de cuero desgastado y un nudo en la garganta que solo podía apaciguarse con la música que latía en sus venas. Esa tarde de mayo, Lisboa se vistió de cobre. Las nubes se apartaron, dejando al sol reinante extender sus pinceladas doradas sobre las aguas del río. Inés llegó temprano, mucho antes de la hora prometida. No se atrevía a esperar hasta el último momento. Necesitaba el consuelo de aquellas aguas para calmar sus nervios. Se sentó en su banco de siempre, el banco que tantas cartas había presenciado. Abrió la libreta con sus dedos temblorosos y se dispuso a escribir su último mensaje. Un adiós poético que planeaba dejar allí, escondido entre las grietas del muelle, si Tomás no aparecía. Las palabras fluían con la emoción de quien ya no ve futuro, con la pena de sentirse abandonada, pero al mismo tiempo con la gratitud de haber vivido un amor que la transformó. En cada línea se despedía de los recuerdos, de los sueños compartidos y de la promesa que la mantuvo con esperanza durante tanto tiempo. Fue en ese momento, cuando ya tenía la mano lista para firmar, que lo escuchó. Un violonchelo, interpretando una melodía que no reconoció al principio, pero cuyo tono impregnado de nostalgia le pareció intensamente familiar. No era la música que provenía de la calle, ni de algún bar cercano, ni de los turistas tocando guitarra junto al río. Venía del propio río, de su orilla.
como un susurro que se alzaba entre el murmullo de las aguas. Entonces, Inés levantó la mirada y lo vio. Tomás estaba allí, de pie, bajo la luz dorada que envolvía la ciudad, sosteniendo su violonchelo como si fuera un escudo y una ofrenda. Vestía ropa sencilla, pero su semblante reflejaba la determinación de quien había hecho todo lo posible por llegar a ese instante. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo necesidad de palabras. Inés, con la libreta en la mano, sintió que las piernas le flaqueaban. Se levantó, dando pasos vacilantes, hasta quedar frente a él. El sonido del violonchelo se desvaneció con el último acorde. Tomás cerró los ojos un instante, y al abrirlos, se encontró con los de Inés, humedecidos por lágrimas contenidas. Sin siquiera tener la certeza de que esas lágrimas eran de alegría o de dolor, Tomás dejó el arco a un lado y extendió los brazos. Inés se acercó, depositó la libreta en sus manos y se acomodó en su pecho, sintiendo de nuevo ese calor que le era tan conocido. El abrazo duró un tiempo imposible de medir. Tal vez fueron segundos, quizás minutos. Lisboa pareció contener el aliento, y el tejo dejó de susurrar para acoger en silencio aquel reencuentro que había esperado 5 años. Con un gesto tembloroso, Tomás abrió la libreta y recorrió, uno a uno, los trazos de aquellas cartas jamás enviadas. Cada página era una declaración de amor, de nostalgia, de esperanza. Cuando terminó, sus ojos también se llenaron de lágrimas. Sin decir nada, volvió a abrazar a Inés, como si temiera que el menor movimiento la hiciera desaparecer. Más tarde, cuando el sol se ocultó tras el horizonte, la ciudad se llenó de luces tenues. Decidieron celebrar el reencuentro en un pequeño restaurante de Alfama, un lugar escondido entre calles laberínticas que parecían ancladas en otro siglo. Era un local diminuto, con mesas de madera gastada y paredes decoradas con retratos de antiguos fadistas. En el aire flotaba el aroma a vino verde y a sardinas asadas, un perfume muy lisboeta que reconfortaba el corazón. Se sentaron en una mesa apartada, donde apenas cabían los platos y el violonchelo de Tomás, apoyado contra la pared. La dueña, una mujer entrada en años, los recibió con una sonrisa cómplice. Parecía intuir que en la atmósfera había un reencuentro especial. Sirvió el vino verde con graciosa deferencia, y luego se retiró, dejándolos a solas. Inés, aún aturdida por la emoción, miraba a Tomás casi sin atreverse a hablar. «He leído todas tus cartas», dijo él, al fin, con voz suave. «Cada palabra me ha hecho sentir todo lo que tú sentías. Me has salvado, Inés. Porque también hubo días en los que dudé de esta promesa, pero siempre terminaba regresando al tajo, por si acaso». Inés tomó un sorbo de vino para envalentonarse y respondió con la sinceridad de quien no quiere dejar cabos sueltos en un nuevo comienzo. «Escribí porque no quería perder el hilo de mis recuerdos contigo. Temía que, con los años, la memoria distorsionara tu sonrisa o tu voz, y necesitaba mantenerte vivo de algún modo. No sé cómo agradezco verte aquí». Se quedaron así, compartiendo historias de los últimos 5 años, de los pasos que dieron en soledad, de los miedos que los habían acechado. Fue como reconstruir un puente sobre un abismo. Cada palabra era una piedra que afianzaba la estructura, devolviéndoles el camino que creyeron perdido. Al finalizar la cena, la dueña del restaurante, quien parecía custodiarlos a la distancia, encendió la música de un fado lento. Entonces, como si aquella melodía fuera una invitación íntima, se pusieron de pie y bailaron sin prisa, apoyándose el uno en el otro. Alfama, con sus callejuelas y farolas centenarias, se convirtió en el escenario perfecto para sellar el reencuentro. El tiempo dejó de existir. Únicamente flotaba la cadencia del fado, el vino verde surcando la garganta y la certeza de que la vida les regalaba una segunda oportunidad. Salieron del restaurante cuando el cielo aún mostraba las estrellas. Pasearon por las calles adoquinadas, ascendiendo y descendiendo escaleras con la ligereza de quien no quiere interrumpir la magia de la noche. A lo lejos se escuchaba el eco de la guitarra de algún músico nocturno. Inés y Tomás se sonreían, como si les faltaran palabras para expresar la gratitud que los embargaba. Al llegar de nuevo a la orilla del río, el tejo reflejaba las luces de la ciudad como un espejo infinito. Se sentaron en el banco de piedra que había sido testigo de tantas cartas y silencios. Por un momento,
guardaron silencio para escuchar el rumor del agua. Tomás extrajo el violonchelo con cuidado y, sin dudarlo, interpretó una melodía suave, casi como una nana para la ciudad dormida. Inés, apoyada en su hombro, sentía las vibraciones de las cuerdas resonar en su pecho. Cuando despuntó el primer rayo de sol, el horizonte se vistió de un tenue rosado que anunciaba el nuevo día. Sin fuerzas para separarse aún, se quedaron allí hasta que el tráfico y el bullicio de la mañana reclamaron la vida cotidiana. Solo entonces se despidieron con la promesa de verse más tarde, conscientes de que ya no había adiós que temer. Dicen que el amor, cuando es verdadero, se reinventa. Inés y Tomás decidieron no apresurar nada. Cada día, él continuaba tocando en la estación de Cais do Sodré o en algún rincón de la ciudad, mientras ella proseguía con la restauración de libros. Pero ahora, había una ilusión renovada que los impulsaba a despertarse con una sonrisa. En las tardes, se encontraban frente al tejo para charlar sobre sus planes y sus sueños. Quizás viajar algún día, quizás componer una pieza musical conjunta. La libreta de Inés pasó de ser un cúmulo de cartas llenas de nostalgia a un proyecto compartido. Juntos, comenzaron a escribir en sus páginas historias de la ciudad, anécdotas de sus encuentros y reflexiones sobre el arte y la vida. A veces Tomás anotaba algunos acordes o trozos de partituras. Otras veces Inés plasmaba ilustraciones inspiradas en los azulejos de Lisboa. Entre risas, imaginaban que, en el futuro, aquel cuaderno podría convertirse en un libro real, un testimonio de lo que significa reencontrarse. Cada 3 de mayo, desde ese reencuentro, el tejo los ve llegar al mismo banco. Lo hacen con el mismo respeto que se tiene a un lugar sagrado, conscientes de que aquel ritual nació de una promesa y se convirtió en una tradición que celebra la vida. Vuelven a sentarse con la libreta abierta para escribir, como una ofrenda al río que los unió y a la ciudad que les regaló su luz. Tomás toca el violonchelo, y la brisa arrastra los acordes, difuminándolos en el aire como un susurro que acaricia las aguas. Inés, en cambio, deja que la pluma fluya, componiendo nuevas líneas que hablan de un amor que se expande, que se nutre de cada rasgo de Lisboa y de las caricias de su viento salado. Las gaviotas, que sobrevuelan el muelle, parecen habituadas a esa escena anual. Quizá, en su memoria aviar, guarden la imagen de 2 siluetas que se abrazan a la orilla del río. Mientras tanto, la vida de la ciudad transcurre. Los tranvías avanzan, las guitarras continúan sonando en los bares y la gente va y viene por los adoquines desgastados. Pero para Inés y Tomás, cada 3 de mayo tiene un brillo peculiar, una especie de eterno déjà vu que confirma que la esperanza puede vencer la distancia y el tiempo. Con los años, la historia de Inés y Tomás empezó a escucharse en pequeños círculos. Algunos amigos la relataron como una leyenda urbana, la de 2 jóvenes que se despidieron un día frente al tejo y, por una promesa y la fuerza de la música, se reencontraron exactamente 5 años después en el mismo lugar y la misma fecha. Los más románticos juraban que ese amor era prueba de que, cuando el destino teje sus hilos, ni la separación ni los años pueden romperlos. Para otros, no había nada místico. Simplemente se trataba de 2 almas persistentes que habían mantenido viva una llama gracias al poder de la palabra y la música. Pero, en cualquier caso, Lisboa asistía a su propia versión de un cuento romántico que parecía sacado de una vieja novela, de esas que Inés solía restaurar en su taller. Y así, la ciudad siguió su curso, con sus fados en las noches de saudade, sus amaneceres perlados en el mirador de Santa Lucía y sus puestas de sol que deslumbran a quienes la contemplan desde el castillo de San Jorge. Y en ese latir constante, la historia de Inés y Tomás se integró como una partitura más en la gran sinfonía de Lisboa. En el fondo, la última carta del tejo nunca fue una despedida definitiva. Fue la forma en que Inés, aferrada a la memoria de Tomás, se preparó para el reencuentro que su corazón presentía. Lisboa, sabia y serena, conocía esa verdad desde el principio. Cuando 2 almas están unidas por la música y la palabra, el río que las separa acaba convirtiéndose en puente. Hoy, cada 3 de mayo, el tejo es testigo de 2 manos que se estrechan, de un violonchelo que desgrana notas cómplices y de una libreta que se sigue llenando de historias. Puede que no exista una garantía absoluta de felicidad,
la vida es incierta y el amor, frágil. Pero mientras queden acordes por tocar y páginas por escribir, la promesa se renueva, recordándonos que el tiempo, a veces, no es un enemigo, sino el camino que debemos recorrer para entender la importancia de volver a encontrarnos.